Kwarto. Ah! Grade 4. Grade 4. 4. Pero tú escribir. Sí, no escribí. Pero ¿qué razón por qué tú no terminar de eskwela? Ano reason? Ba't di mo natapos yung school? Hindi ko masasagot yung tawag ni Joanna. Ayan, tumatawag na ako. Mano. Wow! Qué bonita. Luvia. También aquí. También aquí, Lubia. English. También hay English, I can understand. English que Luvia. Rain. Rain. Yeah, Today, rain. Too much rain. too much rain. How are you, Ilan? Ilan, how are you? Bambino, how are you? I'm fine. Where is Wesley? When we go for Where? Chichi. ¿Tú sabes canción de Trulala? ¿Tú sabes esto? Tulala. Ajá. Cappuccino, tung sahur, ¿Tú no sabes? ¿Ah? No. ¿Por qué esto famoso? Famous yan. Tung sahur. Pino. No, español. Tralalero, tralala, tung sahur. Tralala. Yo no sé esta canción. Hindi mo No alam. sé. Oh, kamusta na dyan? How are you? Raúl, I'm fine. Oh, fine. Oh, wow. Oh, Fine. what did you eat? ¿Qué tu comer? Arroz, rice. Rice. Okay, rice with chicken? Galina? No, rice. No. Rice. Only rice? That's why. No hay puwersa. Wala kang puwersa ngayon. Aha. Ay, Cansada. cansada. Why? Why you are tired? ¿Por qué cansada? Mucho trabajo los niños. Ha? ¿Qué trabajo? Anong trabajo yan? What is your work? Ha? Desde a las 5. English. Lavar ropas. Ay. Dejar el English. I don't understand. go for a school for baby. And you come back house. Chuchu ropa. Pag di naintindihan, chuchuchuk ropa. Chuchuchuk ropa? Naglaba. Ay, kaya sir, naglaba ako. Inaglaba ko. Naglaba ako. Inaglaba ako. Oh, naglaba ako. Naglaba ako. Okay, naglaba ako. Significa, yo labar ropas. Naglaba ako. Ay, kaya sir, naglaba ako. Naglaba ako. Pagod na pagod ako. Pagod na ako. Pagod? Dako. Pagod na pagod ako. Dako. Pagod na ako. Pagod na pagod ako. Dice, cansado mucho. Pagod na pagod ako. Pagod na pagod ako. Gusto ko ng chicha. Gusto ko ng chicha. Gusto- Chichon. Ang chichon. Gusto ko ng chicha. Gusto ko ng chicha. Dicho, gusto ko ng chicha. Gusto kong tu quiere comer. Comida. Quiero comida. ¿Cómo está de pasaporte?
Ahora, última, yo esperar así, lunes, hoy mucho. English. Today, no, me, I go for pasaporte. Tomorrow, I go Sanadoke. What happened? Huh? What happened? What happened? I speak me, wait, speak, esperar. Ah. What's the problem? I don't know problem, no sé. Máquina de Sanadoke ya no funciona, no sé. Makina di pa English, makina di pa kasyona, no sé. Yo no escucha español. Oh, inglés. Machine, I know function. No, I don't know say. No. Yung machine. Machine function. Machine gun? Machine no function. Ah, machine. Problem. Yes, problem. Too much problem. Too much problem. Ahora 3 semanas. Lunes, Oh. I go. 3 semanas, I go Sanadoke. No call, no. Ni taxi. Sanadoke. Give me passport. Nakakatawag English. Ah. Give me passport today. Now. No passport, me no go home. Okay. Give me passport. We go. Okay. No passport, no go home. No go home. No passport, no go home. Okay. Go home, passport. Go home with passport. Mhm. Yes. Pero ¿qué tu problema hoy? Aparte de dinero. What is your problem apart from money? Are you money? No, joke only. Ahora tres, escúchame, ahora 3 semana no coger pasaporte. 3 weeks sa pasaporte, walang pasaporte. No hay. No hay. Ajá. ¿Qué? Pero ¿qué? ¿Qué Wesley ha dicho? Otra semana. Ano sabi ni Wesley? ¿Qué Wesley ha dicho? Ano sabi ni Wesley? Que Wesley va a decir nada. Él está un poco triste. Ah, Wesley poco triste porque pasaporte no hay. No hay. Inglés. Wesley for triste. Ano triste? Sad. Oh, triste, sad. Oh. Wesley. Ahora uno me empieza a buscar inglés. When me I come back Philippines, I speak English very good. Now. Now, aquí Guinea Ecuatorial, I know speak English. No. Speak Spanish, Fang, Combe, Visio, Bubi. In Philippines, I speak Filipino. I speak English. Oh. Now. My memory. Sige, diretso mo yan. Ano memory mo? Memorya. Memora tiririn. Ha? Yes, memory. Speak Fang, speak Combe, speak English, speak Spanish, speak Fang, speak too much Philippine. Aquí mi Como serpiente, ¿no? Como serpiente. Como serpiente. Sí. Como serpiente, como serpiens. Serpiente. Snake.
Oh, vale. Serpiente, snake. O, hay que decir serpiente, snake. Snake. Okay. Cerdo, baboy. Baboy. Okay. Galina, chicken. Chicken. Okay. Okay. O, ano yung galina? Galina? Galina, chicken. Okay. Cerdo? Baboy. Okay. Pescado, isda. Isda. Okay. Cerdo, Service. cerdo, baboy. Baboy. Okay. Service. Cerdo, Baboy. hay que decir baboy ka, Kuya Raul. ¿No? Baboy ka, Kuya Raul. No está bien así. No solo broma. Taba. Hay que decir taba, Kuya Raul. Taba, Kuya Raúl. Significa gordo, Kuya Raul. Así, no hablar así. No solo broma. Joke lang. Serpiente, snake. Snake. Okay. Galina, manok. Galina, kokoliko. Anong kokoliko? Manok. Manok. Oo, chicken. Chicken. Manok. Okay. Chicken. Okay, chicken, manok. Chicken, manok. Oh, igual, the same. No? Sí. ¿Qué pasa? Dormir. Dormir. No, ahora yo cansado. No. Cansado para lavar ropas. Sí, despertar a las 5. Wow! Why alas 5? Alas 5 gising mo. Why? Las 5. Levantar a las 5. Why? Lavar ropas. Oh, después, naglaba ng damit. Después, Después, arreglar casa. ¿Qué ba arreglar tu casa? Ano aayusin sa bahay mo? ¿Qué ba arreglar? Nadie, yo mismo. Ha? Yo. Después yo dejo ir a mi bambino a clase. Biyernes niya na klase? May pasok ng Friday. Friday. Oh, Friday. Ahora salir. Okay. Pero Wesley, no matricular, ha? No. Para no gastar dinero, no? Va a gastar porque falta poco tu va a venir aquí. No matricular. Wow, ahora tú inteligente, ha? Matalino ka na ngayon. Antes no inteligente. Antes inteligente pero media. Hay que contar hasta 20. 1 4, 5. 1 1. 4. 2 1. Sí. 1, 2, 3, Oh 4, 5, Oh 7, 6 6, 7, 10, 8, 10, 7, 11, 7, 12. 7,
7:12. May sarili ka namin. Ulitin mo, 7:12, 7:13, ganun ba? 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:19, 7:10, 7:20. 20, 20. 23. Oh, Joanna, yo a preguntar, ¿por qué todos, mucho escuela de Guinea no enseñar inglés? Bakit di nagtuturo ng inglés? Ahí donde se enseña inglés. Ay, pero mucho no hay. Marami wala. Sí. Mucho, no hay. Ajá. Sí. Pero cuando enseñar inglés, caro, no? Kapag ka English nagtuturo, caro, no? Es caro. Okay. Sí. Pero tú terminar de escuela, Nada. ¿cuánto? ¿Ha? Yo, ¿Como ilan? no mucho, poco. ¿Cuánto? Cuarto. Cuarto. Grade 4. Grade 4. 4. Pero tú escribir. Sí, yo escribir. Pero ¿qué razón por qué tú no terminar de escuela? Ano reason? Ba't di mo natapos yung school? Ha? Mi padre pobre, mi madre pobre, entonces pobreza. Problem your mother. Sí, mamá, papá, no hay nada. Hmm? Solo bosque. Bosque. Oh, por eso poor, no hay nada. Tú quieres estudiar, ¿quién va a dar dinero para ti, para ir a clase? Nadie. Cuando tú eras señorita, tú 15 años, 14 años, bye bye, papá, mamá, a buscar, chico. Así. Bye bye mama, bye bye papa. Hanap ng jowa. Ay, can decir jowa. ¿Eh? Jowa. Jowa es que Jowa. Novio. yo, sí, a buscar novio te va a casar. Hay que decir jowa. Jowa. Así. Jowa. Novio. Después, novio, sí, buscar novio, Pero estar con él. Pero cuando tú tienes cuando tú tienes oportunidad, tú quieres estudiar. Kapag meron ka opportunity, gusto mo mag-aral. Ha? Cuando tú tienes oportunidad, tú quieres estudiar. Sí. Sí, porque Sí, sí, cuando hay oportunidad, yo por estudiar, sí, porque tú estudian, termina. inglés. Yo no sé cómo se dice. Me go school. O paano kamo? School no finish. Me, I like go school. Oh. I like go school, Dora school. 1, 2, 4, 5. Dora school. Dora school. Dorotea. Dora school. Sí. Mi cartet. Escuela. Delicia. Present. ¿Qué más? ¿Qué maestra ha dicho? Delicia, you call me.
Delicia, yes, present. Come. Scream, eh. Check, 1. 1, 2, 1 for 1 is 3. Ay na. 1 mas 1, 2. Oh, Dora, very good, Delicia. Applause. Ole. Dora is cool. Oh, say.